Hoy vamos a ver las teorías sobre el origen de la vida. Existen muchas teorías que se han dado a lo largo de la historia y en distintos campos, como en la religión y en el campo de las ciencias naturales. En el campo de la biología y de la química son algunas de las que vamos a ver a continuación. La teoría creacionista. Esta teoría viene del campo de la religión y viene de la creencia de que todo el universo y la vida se originaron por el acto de un ser superior, ¿sí? De un Dios. Muchos libros, como por ejemplo la Biblia, ¿sí? Libros que son de la religión, explican un poco cómo se fue dando esta creación divina por parte de un Dios. Otra teoría de la antigüedad es la teoría de la generación espontánea, también conocida como arquebiosis o abiogénesis. Viene del campo de la biología y sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal aparecen de manera espontánea, ya sea a partir de materia orgánica, como podemos ver ahí en la imagen, materia inorgánica, o de una combinación entre la materia orgánica y la inorgánica. Esta creencia viene desde la antigüedad y fue descrita por Aristóteles. Luego fue sustentada por otros científicos a lo largo de la historia, como Descartes o Newton, y recién comenzó a ser cuestionada en el siglo XVII. Hoy en día sabemos que esta teoría es totalmente falsa. El experimento de Pasteur. En la segunda mitad del siglo XIX, Louis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron que los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. Para esto, como verás en la imagen, Pasteur expuso caldos hervidos en matraces que tenían un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo y simultáneamente expuso otros matraces que carecían de ese filtro, pero que tenían un cuello muy alargado y curvado, lo que dificultaba el paso del aire y por lo tanto las partículas de polvo. En cada uno de esos matraces metió cantidades iguales de caldo de carne o caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar posibles microorganismos presentes en ese caldo. La forma curva era para que el aire pudiera entrar y que los microorganismos quedaran en la parte baja del tubo donde estaba el caldo. Al cabo de un tiempo, Pasteur observó que no crecía nada en los caldos, demostrando que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtros o sin cuellos provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Finalmente, cortó el tubo en forma de S de uno de los matraces. El matraz, abierto, tardó poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en el estado en que lo había puesto al principio. Entonces, de esta manera, Pasteur demostró que los organismos no se forman espontáneamente en el interior del caldo, tirando abajo la teoría de la generación espontánea y demostrando que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Esa es la base de la teoría germinal de las enfermedades y la teoría celular. Y todo este descubrimiento significó un cambio conceptual sobre los seres vivos. Otra teoría que también surgió es la de la panspermia. Esta teoría, si la buscamos históricamente, empezó a hablarse en la antigua Grecia y fue el filósofo Anaxágoras en el siglo VI que empezó a hacerse estas preguntas sobre el origen de la vida en la Tierra. Luego, más avanzado en la historia, en el año 1908, August Arrhenius usó la palabra panspermia, que viene de la palabra pan, que significa todo, y de esperma, que es semilla, para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. El astrónomo Fred Hoyle también apoyó esta teoría, que intenta explicar que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre.
La Tierra, como todos los demás planetas del sistema solar, se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, a partir de una inmensa nube interestelar de gas y polvo que anteriormente había dado origen al Sol y que fue el resultado del estallido de una antigua supernova. Después de soportar una colisión con un mundo del tamaño de Marte que casi la destruye y que dio origen a la Luna, la joven Tierra comenzó a desarrollar hace 4.000 millones de años una atmósfera densa que era rica en gases como dióxido de carbono, nitrógeno, monóxido de carbono, amoníaco, metano, entre otros gases. Estos eran expulsados por los enormes volcanes que sacudían violentamente a nuestro planeta. Ese escenario se mantuvo durante cientos de millones de años más y que es el que después le da origen al surgimiento de formas de vida. Pero esta teoría lo que dice es que el origen de la vida en la Tierra es de tipo extraterrestre en el sentido de que es a partir de los restos de otros planetas y de material cósmico que hay en el universo, que es lo que permitió que en la Tierra existieran las primeras formas de vida, que son las que después fueron evolucionando y dieron origen a otros seres vivos. Otra teoría que también explica el origen de la vida es la teoría quimiosintética. Esta teoría se fundamenta en la hipótesis de que la vida de nuestro planeta se originó a partir de la agrupación o síntesis de moléculas muy primitivas que estaban en el origen de los tiempos y que lograron complejizarse hasta formar las primeras células. Esta teoría fue desarrollada casi al mismo tiempo, entre los años 1924 y 1928, por los científicos Alexander Oparin, que era un bioquímico ruso, y John Haldane, que era un biólogo inglés. Los dos la desarrollaron al mismo tiempo, pero no estaban trabajando juntos. Estos científicos confirmaron la teoría del Big Bang, que es la teoría del origen del universo a partir de una gran explosión, y echando por tierra la teoría de la generación espontánea que ya la nombramos anteriormente. De acuerdo con la teoría del Big Bang, la Tierra surgió hace unos 5.000 millones de años a partir de una nube de gas e hidrógeno. Simultáneamente se originaron el Sol y los demás planetas del sistema solar. Al principio la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los océanos primitivos. La imagen que vemos de fondo intenta recrear estos primeros tiempos de la Tierra. A diferencia de lo que sucede con nosotros en la actualidad, en ese primer momento en la Tierra no existía la capa de ozono, por lo que todo tipo de radiaciones sí llegaba a la superficie de la Tierra, incluyendo los rayos ultravioletas y los infrarrojos. Además de esto, había muchísima energía producida por las erupciones de los volcanes, los rayos y los relámpagos. Bajo este escenario, es muy posible que los primeros compuestos orgánicos de los océanos primitivos, entre los cuales estaban los carbohidratos, los lípidos y algunos aminoácidos, se hayan formado y destruido una y otra vez hasta que finalmente encontraran estabilidad para poder evolucionar. Durante millones de años, esas sustancias se fueron combinando químicamente entre sí, formando sustancias cada vez más complejas que quedaron delimitadas por una membrana. A esas sustancias, Oparin las llamó probiotines. Su existencia se prolongó por millones de años y con el paso del tiempo adquirieron características propias de los seres vivos, pudiendo realizar funciones como la nutrición y la excreción. Asimismo, comenzaron a reproducirse, lo que implicó la aparición de los ácidos nucleicos, que son los portadores de la información genética. Evolutivamente, los probiotines antecedieron a las primeras células simples y sencillas que surgieron miles de años después. Con esta teoría se cree que los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra eran muy semejantes a las bacterias. El experimento de Miller y Urey, como un aporte a la teoría quimiosintética. Recién explicamos en qué consistía esta teoría. En 1953,
los químicos estadounidenses Stanley Miller y Harold Clayton Urey intentaron reproducir en un laboratorio las condiciones sugeridas por Oparin y Haldane en su teoría. Miller y Urey crearon un aparato en el cual reprodujeron las condiciones de la Tierra primitiva planteada por la teoría quimiosintética. Ustedes lo verán en la pantalla cómo estaba planteado ese aparato. Este consistía en varios recipientes que estaban conectados entre sí, con el fin de recrear las condiciones de la atmósfera primigenia en la Tierra, es decir, en los primeros tiempos. Estos científicos colocaron en los recipientes dos electrodos, agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Mediante los electrodos produjeron descargas eléctricas que hacían saltar chispas similares a las generadas por los relámpagos. El agua, que simulaba los océanos primitivos, fue llevada al punto de ebullición. En ella se introdujeron una multitud de moléculas inorgánicas a partir de las cuales debían formarse seres vivos simples y sencillos. El experimento se prolongó durante varias semanas, al término de las cuales los científicos advirtieron que en el agua y en las paredes de los recipientes se habían empezado a acumular algunas sustancias. Al analizarlas, Miller y Urey se dieron cuenta de que se trataban de varios compuestos orgánicos, entre ellos 4 aminoácidos diferentes, los cuales intervienen en la formación de las proteínas. Con su experimento, estos científicos estadounidenses lograron comprobar que a partir de los compuestos inorgánicos se formaban compuestos orgánicos. De este modo, abrieron el camino para demostrar que la evolución prebiológica, tal como lo plantearon Oparin y Haldane, era posible.